Espectro de emisión y absorción de los gases. ¿Qué son los espectros de emisión y absorción de gases? Antes de saber qué son, cabe mencionar que la materia irradia energía electromagnética a cierta temperatura, en diferentes longitudes de onda. Asimismo, cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética, aunque solamente en algunas frecuencias que son características propias de cada uno de los diferentes elementos químicos. Espectro de absorción. Este tipo de espectro se presenta cuando un sólido incandescente se encuentra rodeado por un gas más frío. Este espectro resultante muestra un fondo interrumpido por espacios oscuros denominados líneas de absorción, porque el gas ha absorbido de la luz aquellos colores que éste irradia por sí mismo. Suele ocurrir que unos cuerpos absorben solo la radiación de unas determinadas longitudes de onda y no aceptan absorber ondas de otras longitudes, por lo que cada cuerpo tiene su propio espectro de absorción, el cual se corresponde con su espectro de emisión, al igual como si fuera el negativo con el positivo de una película. En la naturaleza se da también que otros cuerpos absorben radiación de otros cuerpos dejando rayas negras. Espectro de emisión. Mediante suministro de energía calorífica, se estimula un determinado elemento en su fase gaseosa. Sus átomos emiten radiación en ciertas frecuencias del visible, que constituyen su espectro de emisión. Ninguno de estos se repite. Por ejemplo, algunos de ellos lo hacen en el infrarrojo y otros cuerpos no. Ello depende de la constitución específica de cada cuerpo, ya que cada uno de los elementos químicos tiene su propio espectro de emisión. Diferencias entre el espectro de emisión y absorción. En el espectro de emisión, el elemento emite su propia luz, dejando un espacio grande en negro dependiendo de cuál sea el elemento y la longitud de onda. El espectro de absorción, el elemento absorbe la luz mediante la onda de frecuencia que se acopla a él, y las rayas en negro son diferentes longitudes de onda. A mediados del siglo XIX, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen realizaron varios experimentos para analizar el espectro emitido por varias fuentes y elementos, postulando tres leyes fundamentales. Primera ley. Un objeto sólido incandescente o un gas denso y caliente, sometido a muy alta presión, emite un espectro continuo de luz, es decir, dentro de un rango espectral dado, emiten radiación en todas las longitudes de onda. Segunda ley. Un gas tenue y caliente emite un espectro de líneas brillantes, líneas de absorción, es decir, emite luz tan solo a algunas longitudes de onda determinadas. El espectro de líneas de emisión depende de la composición química del gas. El espectro es una fuente continua observada a través de un gas más frío, muestran líneas oscuras superpuestas de absorción. El espectro de absorción es el inverso del espectro de emisión del gas. Este emite y absorbe a las mismas longitudes de onda. Modelo atómico de Bohr. La estructura electrónica de un átomo describe las energías y la disposición de los electrones alrededor del átomo. Gran parte de lo que se conoce acerca de la estructura electrónica de los átomos se averiguó observando la interacción de la radiación electromagnética con la materia. El origen de los espectros era desconocido, hasta que la teoría atómica asoció la emisión de radiación por parte de los átomos con el comportamiento de los electrones, en concreto, con la distancia a la que estos se encuentran del núcleo. En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso su modelo para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos. Su modelo se basa en tres postulados. Primer postulado. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas determinadas sin emitir energía radiante. Los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en aquellas órbitas para las cuales el momento angular del electrón es el múltiplo entero de h entre 2p. Siendo h la constante del Planck, m la masa del electrón, v su velocidad, r el radio de la órbita y n un número entero, llamado número cuántico principal, que vale 1 para la primera órbita, 2 para la segunda, etc. El segundo postulado de Bohr incorporó la teoría atómica del concepto de los cuantos, que había sido descubierta por Planck y aplicada por Einstein al efecto fotoeléctrico. Tercer postulado. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una más interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética.
Mientras el electrón se mueve en cualquiera de esas órbitas, no radia energía, solo lo hace cuando cambia de órbita. Si pasa de una órbita externa de mayor energía a otra más interna de menor energía, emite energía y la absorbe cuando pasa de una órbita interna a otra más externa. Por tanto, la energía absorbida o emitida será E mayúscula 2 menos E mayúscula 1 es igual a HV. Por la teoría de Bohr se pudo estudiar mejor los espectros de emisión y absorción de los gases, ya que con estos principios se pudo comprender cómo se comportaban los electrones. La naturaleza dual de la materia se debe al comportamiento ondular de las partículas subatómicas que la componen, es decir, que por momentos se comportan como ondas y en otros momentos como partículas. No es que en un momento sean una cosa y en otro otra, sino que nosotros lo percibimos así. Vemos una cosa o la otra porque no tenemos la capacidad de entender estos dos fenómenos juntos. En 1924, Louis de Broglie postuló que los electrones, así como otras partículas materiales, tienen un comportamiento dual, es decir, actúan como ondas y como partículas al mismo tiempo, pues cualquier partícula que tiene masa y que se mueve a cierta velocidad podría comportarse además como una onda. Con su fórmula, en donde la longitud de onda es igual a constante de Planck entre la cantidad de movimiento, explica. Posteriormente, en 1927, los científicos Davison, Germar y Thomson hijo demostraron que las partículas denominadas electrones poseen propiedades ondulatorias mediante la absorción del fenómeno de difracción de un haz de electrones de una muestra, propiedad característica de las ondas.